Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del versículo 10 al 12. Inmediatamente por la noche los hermanos enviaron hacia Berea a Pablo y a Silas. Ellos al llegar ahí se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos, que eran de un natural mejor que los de Tesalónica, aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las Escrituras para ver si las cosas eran así. Muchos judíos creyeron y también los griegos, entre los que había mujeres distinguidas y no pocos hombres. Palabra de Dios. Señor Jesús, tú que enviaste a tu discípulo Pablo a evangelizar a todos los confines de la tierra, tú que le diste un celo y un deseo por salvar las almas y dar a conocer a tu persona, te pedimos hoy que también a nosotros, Señor, nos concedas un amor grande por compartir tu mensaje, por compartir tu palabra, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las contrariedades. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Chicos y chicas, hoy vamos a iniciar nuestra segunda materia. ¿Están emocionados, emocionadas o no? Sí. Inteligentes. Ya nos aventamos una materia, ¿eh? ¡Qué bárbaros, qué bárbaras! Muchas felicidades por su... Ya pasamos todos, gracias. Sí. Está pendiente el examen, Está pendiente, ese todavía no creo que... No, obviamente. Como estamos en México, de repente, pues la corrupción, le dan una coquita, algo, pues, para que el profesor se motive, pues, un convivio, no, hay que ser un convivio. No posar. Claro. Miren, hoy vamos a iniciar también esta segunda parte o esta segunda materia que vamos a hablar sobre la historia de la salvación. Vamos a hablar de manera general sobre los momentos de cómo Dios ha intervenido y de qué manera ha intervenido el Señor. En la primera materia, en esta que terminamos, vimos aspectos generales acerca de la palabra de Dios, cómo se dividía, los autores, las lenguas en las que estaban escritos, los diferentes libros. Pero hoy esta materia también está muy bonita porque vamos a ir viendo cómo Dios ha intervenido en la historia de la humanidad, ¿no? Y cómo Dios y de qué manera el Señor se ha hecho presente y cómo Dios, desde su infinito amor, sin tener necesidad de nosotros, fíjense, Él nos ha dado la vida, y eso lo vamos a ver ahí en el Génesis, ¿verdad? Ahí en la página 1, los que tengan sus manuales, los que no, pues ya la siguiente semana por ahí los vamos a poner al corriente. Dice, tener una visión panorámica. El objetivo es una visión panorámica de las principales etapas y acontecimientos, procurando descubrir cómo esa historia se repite en nuestra propia historia. Yo les decía también al inicio que en realidad la historia del pueblo de Israel o la historia de salvación, en realidad también uno experimenta cómo Dios nos ha salvado, cómo Dios ha intervenido en nuestras vidas. Si nos pusiéramos a platicar, cada uno tiene su historia de su relación con Dios, ¿eh? Cada uno ha sentido cómo Dios se ha hecho presente, ¿no? Quienes de repente en algún retiro, quienes a lo mejor de repente en alguna situación fuerte, dramática en su vida, Dios ha tocado su corazón. Quienes a veces de una manera sencilla, a veces ha captado cómo Dios ha intervenido en su vida. Pero yo creo que todos, absolutamente todos, algunos de ustedes he platicado con ustedes o me han platicado un poquito su historia y descubren cómo Dios se ha hecho presente, porque Dios interviene, ¿saben? Y eso yo creo que es una
yo creo que es una gran dicha que yo creo que ustedes ya tienen algo. Ustedes ya le ganaron al partido de la vida, ¿saben? Ustedes, Dios ya les permitió conocer y experimentar algo que mucha gente todavía no se da cuenta, ¿sabes? Ustedes ya son privilegiados al darse cuenta de que Dios está vivo. Yo la otra vez, incluso antes de ordenarme sacerdote, yo platicaba, yo por ejemplo, dudar de que Dios me llamó a la vida sacerdotal, no lo puedo dudar. Podré dejar el sacerdocio, podré equivocarme, pero dudar de que Dios me llamó e intervino en mi vida, eso no lo puedo dudar. Como tú tampoco puedes dudar de que Dios ha intervenido en tu vida, fíjate. Yo, por ejemplo, dudar a estas alturas de mi vida, aún me pase lo que me pase, y yo creo que de repente van a venir pruebas en mi vida, dudar de que Dios existe, obviamente ya no, ¿sabes? Ya no. Yo no puedo decir, Dios no existe, ¿sabes? Dios no está vivo. Puedo renegar, puedo decirle, Señor, ¿por qué me has olvidado? Puedo decirle, enojarme con Él. A veces también nos hemos peleado, de repente nos hemos dejado de hablar, a veces hemos perdido la comunicación ahí. Pero dudar de que Dios está vivo, ya no, fíjense. Yo creo que ustedes también podremos equivocarnos, podremos andar mal en nuestra vida, lo que sea. Pero ustedes ya ganaron, ¿saben? Porque ya se dieron cuenta y descubrieron algo que mucha gente todavía a lo mejor no descubre. Ustedes ya se dieron cuenta de que Dios existe. Y yo creo que si te pones a pensar la profundidad de darte cuenta de eso, híjole, cambia tu perspectiva. Una vez, yo recuerdo, era seminarista todavía, iba en el camión hacia mi casa, pegaba los rayos del sol ahí en la ventana del camión y o sea, darme cuenta de que tú vives, Señor, de que tú estás vivo, de que existes, es una cosa tremenda, ¿sabes? Tremenda. Y cada uno de nosotros tiene su historia, tiene su propia historia y su propia relación con Dios, que eso ya nadie te lo va a quitar, ¿sabes? Nadie, nada ni nada lo va a cambiar. Podrás alejarte, podrás un día vivir una situación difícil, pero no se te va a olvidar jamás que Dios está vivo, ¿sabes? Que Dios existe. Eso es algo grande. Si ustedes se ponen a valorar y a meditar este punto, es algo grande, ¿no? Y vamos a ver en esta materia cómo Dios ha venido manifestando en la historia de la humanidad. Y también cómo también nos va a ayudar a descubrir también cómo Dios también se ha manifestado en nuestra propia vida. Porque en realidad no hay persona que no pueda decir que Dios no se ha manifestado, porque sí se ha manifestado. El detalle es que a veces no hemos captado de qué manera y de qué forma Dios se hizo presente en mi vida. Personas que traen alguna historia de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de repente puede costarles esa experiencia. Pero llega el momento en que el Espíritu Santo les ilumina y les hace saber que allí siempre estuvo Dios. En esa caída, en esa circunstancia difícil, en esos momentos, siempre estuvo la presencia del Señor. Y ese es uno de los principales objetivos. El segundo es conocer los principales protagonistas de la historia de nuestra salvación, dando su lugar en la historia de la salvación y en nuestras vidas a Jesucristo. Miren, conocer todos los personajes importantes dentro de la historia de la salvación es algo muy importante. Yo les decía en un momento, la otra vez, cuando hablábamos acerca de cómo se abordaba la palabra de Dios, decíamos que había el método histórico crítico, el método alegórico. Y tenemos que conocer toda la historia de la salvación y los personajes, porque todos son importantes. Decía un profesor que tomé un curso acerca de los ángeles, de los demonios, en un curso, en una materia ya que estaba estudiando, y decía algo que se me quedó bien grabado. Decía, negar un personaje como es el demonio, de la existencia o la realidad del demonio, dice, es cortar o dejar sin una parte de la historia de la salvación. O sea, el demonio forma parte
de la historia de la salvación. O sea, forma parte aún, fíjense, aún en su rebeldía, aún en su modo de actuar contrario a Dios y lejano a Dios, forma parte también del plan salvífico de Dios. O sea, no escapa tampoco toda su acción como parte también de un plan salvífico. No porque Dios le haya dicho, hey, tú vas a hacer el malo, como hay gente que dice, no, es que Judas ya estaba predestinado para traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, ¿no? Cuando Jesús le dice, oye, más le valiera aquel que va a traicionar al Hijo del Hombre, o sea, le quiere hacer saber que se arrepienta, que no va por buen camino, ¿no? O sea, porque no estaba predestinado o determinado a condenar a Jesús, ¿no? Sin embargo, Dios, su infinita sabiduría y su infinito poder, hasta esos acontecimientos terminan siendo parte de una historia de salvación. Una cosa tan contradictoria. O sea, ¿cómo Jesús, Dios, nos salvó en una injusticia? En medio de una injusticia, en medio de un sufrimiento, en medio de algo que humanamente no lo puedes entender. O sea, ¿cómo Dios nos salvó en algo que no tiene ni sentido ni razón de ser? Y sin embargo ahí Dios a través de ese acontecimiento nos salvó. Y eso puede estar aplicado también a tu vida. Tú puedes decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué? ¿Sabes? De esa circunstancia que tú has vivido, también Dios ha transformado esa circunstancia en historia de salvación. Y tiene algo de bueno, tiene algo salvífico. Esa circunstancia tiene algo de bueno, ¿no? Yo una vez me acuerdo, ¿no? O sea, fíjense, no es que Dios quiera que uno cometa pecados, obviamente no. Pero cuando uno se equivoca y cuando uno experimenta el amor de Dios, cuando ves que Dios te perdona aún a pesar de que le fallaste, esa experiencia es una experiencia, híjole, quien la hemos experimentado, es una experiencia tan liberadora cuando experimentas que la has regado delante de Dios y que te experimentas el amor de Dios. No es que Dios, en mi corazón, yo digo, no es que Dios quiera que yo peque, ¿sabes? Obviamente no. Pero, experimentando nuestra fragilidad, experimenta uno también el amor de Dios, ¿verdad? Fíjate, la experiencia de ese pecado no es porque Dios quiera que tú cometas un pecado. Sin embargo, la experiencia de tu fragilidad te hace experimentar el amor de Dios. Señor, yo que te fallo una y otra vez y tú me haces sentir tu amor una y otra vez. No, o sea, fíjense, o sea, hasta el mismo pecado, no porque tengamos que cometer, hay que cometer pecados a diestra y siniestra para experimentar el amor de Dios. No, sin embargo, hasta esas circunstancias terminan siendo también como una oportunidad también para experimentar el amor de Dios, ¿no? Y todo esto es una historia de salvación. Dice, conocer los principales protagonistas en la historia de salvación y en nuestras vidas, que es lo que ya les comentaba, a Jesucristo, salvación nuestra. Miren, yo creo que conocer a Jesús, darnos cuenta, dar ese paso y saber que Jesús está vivo, que Jesús no solamente es un personaje del pasado, que no es un personaje histórico solamente, sino que es una persona que está viva, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que está vivo y presente, no solamente en la Eucaristía, sino que está vivo y presente en su iglesia, que está vivo y presente en su palabra, que está vivo y presente en cada uno de nosotros. Yo creo que ese es el tesoro más grande. Yo tengo un amigo que está paralítico, fíjense, desde hace 30 años, y me gusta mucho platicar este testimonio porque para mí ha sido como muy impactante su testimonio. A los 15, 20 años él está, imagínense lo doloroso, ¿no? Pues él de un rancho, las ilusiones de irse para Estados Unidos, de andar a caballo, de hacerse una novia, y una enfermedad durísima donde lo deja postrado. Si todas sus posibilidades, todos sus sueños, todas sus ilusiones se acabaron, ¿no? Y sin embargo, se me hace curioso porque él, fíjense lo que dice, ¿ha valido la pena estar aquí en mi cama? Dice, postrado, dice, sí. Dice, yo ya no le pido a Dios que me dé la salud, dice,
Dice, porque en mi cama he pasado momentos más bonitos que cuando anduve caminando, dice, y en mi cama, aquí en esta experiencia, en mi historia, dice, he conocido a Jesús, dice, y Jesús, dice, y eso ha valido la pena, dice, he conocido a Jesús y a María Santísima, dice, y ha valido la pena, simplemente por el hecho de conocer a Jesús a través de su enfermedad, a través de su historia, a través de esa vida, o sea, él conoció a Jesús. Y yo creo que este es también otro de los objetivos de esta materia y de todo lo que hacemos aquí, conocer a Jesús, ¿saben? O sea, Jesús está vivo, está en medio de nosotros, y cuando tú le hablas, cuando tú te hace experimentar su amor, su presencia, de muchas maneras. Yo lo veo, como sacerdote lo veo cuando perdona, porque es el Señor, no soy yo, perdona los pecados. Cuando el sacerdote reza por una persona, cómo libera, cómo sana, cómo el Señor sigue actuando, cómo el Señor se sigue manifestando también a través de ustedes también, cuando tú te conectas con el Señor. Yo en ustedes y en mucha gente, yo cuando las escucho, gente muy profunda, de mucha fe, entre nosotros, hay mucha gente que tiene una experiencia de Dios fuerte, una vivencia de Dios, de la iglesia fuerte, que me sorprende, que aún en medio de sus limitaciones, de pecados, han tenido una experiencia fuerte de Dios, una experiencia que los ha marcado en su vida. Y yo creo que esa experiencia de conocer a Jesús, yo creo que es el tesoro más grande de nuestras vidas. Cada uno ha experimentado a Jesús de muchas maneras. De muchas maneras el Señor se ha hecho presente, y yo creo que eso ha llenado nuestro corazón, nuestra vida. Reconocer también el tercer objetivo, o dentro de los objetivos generales, es reconocer también, descubrir ciertos elementos de cómo, fíjense, esto también es interesantísimo, descubrir ciertos elementos de cómo Dios actúa, de cómo Dios obra, de cómo Dios suele actuar. Obviamente Dios no siempre actúa de la misma manera, no siempre actúa de la misma forma, pero sí hay ciertos elementos que nosotros podemos descubrir a través de esta historia de salvación. Podemos descubrir también cómo Dios puede obrar y actuar en nuestras vidas, fíjense, a través de estos elementos, ¿no? O sea, yo lo veo, por ejemplo, en mi vida. Cada quien tiene su vida interior y va descubriendo muchas cosas. La vida de oración también a ti te va abriendo mucho conocimiento. Una persona que es de oración, que escucha la palabra de Dios, que se acerca al Señor y que empieza una vida de conversión, Dios le va guiando, le va inspirando, le va generando, le va haciendo saber por dónde y qué es lo que está pasando. O sea, yo les platico a algunos de ustedes, o a veces lo he platicado en algunas homilías, cómo el Señor se manifiesta siempre. Yo, por ejemplo, en mi vida, pues no tengo grandes acontecimientos, ni tampoco fui un gran pecador para decir, yo era así, me convertí y mi vida cambió, como hay mucha gente. Pero mi vida ha sido más sencilla. Sin embargo, he descubierto cómo Dios ha sido ciertos signos. Por ejemplo, les pongo un caso así que se me viene. Cuando yo estaba en el seminario, yo no fui de los más listos en mi grupo. Yo era de los que pasaba las materias con los pelos en el alambre. Ustedes son listos, ustedes van a sacar 10, ustedes no van a batallar con eso, ¿verdad? Pero yo tampoco fui burro, porque mis calificaciones de 7, 8, pero hay algo que a mí siempre me ha gustado, a mí me apasiona. Si yo me pongo a leer una cosa, me apasiona y me gusta, eso sí me gusta. Y yo, por mi cuenta, me iba, por ejemplo, a la biblioteca del seminario. La biblioteca del seminario está plagada de libros de Sagrada Escritura, de escatología, de eclesiología, de muchas cosas. Y a mí siempre me ha gustado mucho cómo leer, indagar, investigar. Pero fíjense cómo es Dios. Dios conoce nuestro corazón. Cuando a mí me mandan a estudiar a Roma, yo después capté esto. Porque yo recuerdo, yo nunca le pedí a Dios, mándame a estudiar a Roma, quiero ser... No, jamás, nunca le dije. Pero sí, yo descubrí en mí como un deseo profundo de leer, de investigar, de conocer, ¿no? Después, cuando estoy allá, me doy cuenta que el Señor conocía ese deseo profundo y esa característica que yo después descubrí que tenía. O sea, me gusta reflexionar, me gusta como profundizar, me gusta, si voy a dar una homilía, de repente trato, a veces
busco un comentario y lo primero que se me viene a la mente, pues eso digo, ¿no? Pero a veces sí trato de, como de ir más allá, a ver qué está más allá, o qué más puede decirnos el texto, ¿no? A mí eso me gusta, por ejemplo, cuando voy a dar una homilía, o sea, ¿qué es más allá? Sí, siempre me ha gustado eso, ¿no? Sin embargo, cuando voy allá a estudiar, digo, ¿cómo es Dios? Dios sabe y conoce lo que realmente tu corazón tiene, fíjate. Yo no era de 10, yo no era... Sin embargo, Dios sabía que a lo mejor esa experiencia me iba a ayudar a desarrollar yo, por ejemplo, también nunca imaginé terminar una carrera. En el rancho ni te imaginas, o sea, pues con que sepas sembrar marihuana. Sin embargo, como el Señor te dijo, ¿sabes qué? O sea, tú puedes ir a aprender un idioma, tú puedes ir a estudiar allá, o sea, el Señor nos conoce, ¿no? Y ahí yo voy distinguiendo, pues, cómo Dios, por ejemplo, en mi vida personal, cómo el Señor también se manifiesta de muchas maneras. Y ustedes también van a ir descubriendo, o han ido descubriendo cómo el Señor también ha estado presente. Y a lo mejor hay quienes ya se dieron cuenta, y hay quienes a lo largo de su historia han descubierto, aquí estuvo el Señor, esto viene del Señor, esto viene del Señor, o sea, y empiezan a tener como ese sexto sentido, que es la voz del Espíritu Santo, para descubrir qué es lo que el Espíritu Santo nos dice, porque el Espíritu Santo nos guía, fíjense. Yo ahora que llegué a la comunidad, pues también le pedí al Espíritu Santo, Señor, ayúdame para saber qué hacer, cómo actuar, qué no hacer. Y el Espíritu Santo te ayuda, te ilumina, te ayuda, te aconseja, a través de una persona, o sea, el Espíritu Santo, y vas viendo cómo Dios interviene en tu vida, cómo Dios está vivo. En todas las circunstancias de la vida, Dios se manifiesta. Más a veces no lo captamos, pero sí se manifiesta, se hace saber. Bueno, y descubrir cómo Dios actúa también, eso es algo que vamos a descubrir. En la página 2, ahí viene a manera de esquema, cómo los diferentes momentos, ¿no?, donde Dios ha intervenido. El primer momento que vamos a analizar y va a ser en el libro del Génesis, la creación. ¿Por qué Dios ha creado? ¿Por qué el Señor ha creado seres que no necesitaba? No nos necesitaba, no éramos necesarios. Y sin embargo, fíjense, Dios nos ha dado la existencia. Nos ha dado una existencia que tiene destellos de bondad. De repente vas a la barranca, por allá ves los paisajones y dices, wow, Señor, qué fregón, ¿no? O de repente te toca ir a un balneario, vas a un arroyo, echarte un baño y dices, wow, Señor. O sea, empiezas a descubrir la creación. Descubres, por ejemplo, tu cerebro. Si te pones a pensar lo que tú eres, tu cuerpo, la maravilla de tu cuerpo, dices, wow. O sea, mi cuerpo, o sea, mi funcionamiento, mi corazón, desde el momento en que empezó a latir, no ha dejado de latir, ¿no? O sea, empiezas a descubrir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, entre miles de posibilidades. Ahorita me acordé de un video, lo vamos a poner para la siguiente semana, para que no se me vaya a olvidar. Entre miles de posibilidades, mira, tú tuviste miles y millones de formas de ser otra persona, completamente, porque obviamente cuando se unen nuestros papás en su relación, en su intimidad, pues hay miles de espermatozoides, óvulos, y cada uno tiene su carga genética que da una persona totalmente distinta a lo que tú eres, ¿no? Que pudiera haber sido, ¿no? Entonces vamos a analizar la creación, vamos a ver la experiencia del pecado, por qué existe el pecado, por qué de repente nosotros nos experimentamos frágiles, limitados, por qué de repente la envidia, por qué el rencor, por qué la división, por qué la dificultad de vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Si tú te fijas, a veces es complicado, a veces ni nosotros mismos, con nosotros mismos nos entendemos, ¿no? De repente arranques de coraje, de ira, no entiendes, ¿no? ¿Por qué esa limitación? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento, no? ¿Ves tanto dolor? El otro día me hacía llorar, no, casi lloraba con una niña, ¿no? Que se acercaba a confesar, llora y llora, y padre, dice, yo no sé si hice mal. Yo les dije a mis papás que se dieran otra oportunidad
la niña se sentía culpable, ¿no? De los problemas de los papás. Pues resulta que la niña, pues no era solamente, era su padrastro el que vivía ahorita con su mamá. Su mamá ya se había separado de la otra persona. O sea, y tú ves esta niña con 9, 10 años con un dolor profundo en su corazón, ¿no? Tú dices, ¿por qué existe el pecado? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué alguien puede llegar a tanto, no? O sea, y a través de la historia de la salvación, a través de la palabra de Dios, podemos encontrar ciertas luces. Se me hacía algo interesante porque eso lo escuché yo no fui a esa materia, pero a veces a los compañeros allá me gustaba preguntarles cuando sabía que había una materia interesante, oye, ¿y qué dijo la maestra fulana? Y a mí me gustaba siempre en las mesas, cuando era la hora de la comida, preguntarles. Y por ejemplo, acerca del problema del mal, ¿no? Dice, en la Biblia podemos encontrar una respuesta completa al misterio del mal. No completamente, dice, aún en la Sagrada Escritura, del por qué el dolor y el sufrimiento. No, podemos encontrar ciertos elementos, decía esta profesora especialista en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, dice, pero no hay una respuesta completamente satisfactoria del por qué sufre el hombre. Completamente no. Y a veces también nosotros mismos tampoco tenemos una respuesta de lo que nosotros sufrimos, ¿sabes? Completamente, satisfactoriamente no. Yo me fijo a mi mamá, o sea, ante su sufrimiento que tiene mi mamá, dice, no, mijo, pues ella busca razones y sentido para darle valor a lo que está haciendo. Dice, no, mijo, dice, si yo voy a sacar almas del purgatorio y estoy haciendo muchas, pues le voy a echar más ganas y eso, o sea, y eso le motiva a ella, pues. Pero una respuesta completa a su dolor, a su sufrimiento, obviamente no la hay. Sin embargo, a través de Jesús, a través de la palabra de Dios, podemos encontrar ciertos destellos, ciertas cosas que nos ayudan a entender el dolor, el sufrimiento, de dónde viene la causa del dolor, de dónde viene el mal, y eso lo vamos a ver ahí en el pecado. Y vemos cómo Dios, la promesa, ¿no? A través de los profetas, vamos a ver los profetas, la época de los profetas, de los patriarcas, cómo Dios promete una liberación. O sea, Dios promete que el hombre va a ser liberado de ese dolor y de ese sufrimiento, ¿no? Vemos cómo el hombre también, a través del pueblo de Israel, vamos a ver cómo se esclaviza, las consecuencias y las razones del por qué viene la esclavitud. O sea, obviamente lo vamos a ver cuando el ser humano se aleja de Dios. Cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, dejaba de escuchar a Dios, venía la esclavitud. Fíjense, curiosamente. Y eso nos pasa a nosotros también, ¿eh? Tú aléjate de Dios y empieza a vivir de manera contraria al plan de Dios y va a haber dolor, y va a haber sufrimiento, y va a haber muerte, ¿sabes? Curiosamente es así. El pecado trae muerte, trae dolor, trae sufrimiento, ¿no? Y lo vamos a ver vamos a ver la época de los patriarcas, ¿no? Abraham, Moisés. Vamos a ver cómo, por ejemplo, en Abraham comienza una nueva historia, ¿sabes? De ahí para los capítulos, los primeros 11 capítulos del Génesis, por ejemplo, vamos a ver, habla de cómo Dios crea, de cómo el hombre comete pecado. Ahí viene la parte de la Torre de Babel, donde el hombre quiere construir, hacer su propio Dios, y él solo construye la torre, que significa ese deseo de poder, haciendo un lado a Dios. Pero vemos ya en Abraham, a partir del capítulo 11, cómo en Abraham Dios comienza a construir una nueva historia. Porque no solamente por Dios, que tiene la iniciativa, fíjense, sino también por la respuesta de Abraham. Porque también Abraham colaboró para cambiar una nueva historia con la humanidad. Y eso también se ve reflejado con nosotros. Yo les comentaba el domingo en misa con una muchacha también que venía de una historia dolorosísima, papás drogadictos, alcohólicos, en una situación de violencia fuerte, ¿no? Pues obviamente una persona que viene en este contexto obviamente va a ser presa fácil del alcohol, de la droga, va a ser presa fácil también de la violencia y de tantas situaciones, ¿no? La mayoría. Pero esta muchacha, fíjense, rompió patrones, ciertas cosas que ya venían arrastrando su familia, ella decidió marcar ya otro camino, ¿no? Con su relación con Dios. Lo vemos, por ejemplo, en Abraham, y lo vamos a profundizar un poquito, de cómo
de cómo una persona puede cambiar ya su historia, cómo una persona puede cambiar ya en su relación con Dios, la historia, ¿no? Abraham deja de ser esa persona desobediente, como porque lo vamos a ver en los capítulos del Génesis, para atrás, del capítulo 11 para atrás, pues está la desobediencia, Caín mata a Abel, la torre de Babel, pero ya en Abraham empieza una nueva historia, por la iniciativa de Dios, pero también por la respuesta del hombre. Por eso, cuando tú y yo le respondemos al Señor, el Señor empieza a construir una nueva historia en nuestra vida, en nuestra historia. Vamos a ver cómo Dios hace una alianza también con el pueblo de Israel, cómo el Señor, a pesar de que el hombre le falla y rompe la alianza, Dios hace una alianza con el pueblo de Israel y dice: hey, yo, aunque una madre se olvide de ti, yo no me olvidaré de ti, ¿sabes? Hace una alianza con el pueblo de Israel, y eso también lo experimentamos nosotros. Me platicaba un señor, así rápidamente, un señor que fue huérfano de niño, y él platicaba y decía, padre, bueno, no decía padre, lo platicó en María Visión, su testimonio, ¿no? Pero decía él, no hay persona tan desamparada en la vida que si se agarra de Dios, el Señor lo va a ayudar y lo va a guiar a buen término, ¿sabes? Porque él fue huérfano, era muy pobre, y él en su oración de niño, fíjense lo que él le dijo. A veces nosotros no le decimos eso al Señor, pero fíjense lo que él le dijo al Señor: Señor, yo quiero ser bueno. Fíjate, la oración, yo quiero ser bueno, quiero ser un niño bueno, ¿sabes? Ayúdame a ser un niño bueno, ¿no? Y le empieza a pedir al Señor, y el Señor lo empieza a bendecir, él empieza a luchar, a trabajar por vivir honradamente. Creció, cuando llega la edad de casarse, le pidió al Señor una buena mujer y formar una bonita familia, que él quería tener una familia que nunca tuvo. Formó una familia y Dios lo bendijo, y es una persona que tiene granjas de puercos por allá en los Altos de Jalisco. Y él, cuando daba su testimonio, decía esto, es que no hay persona tan desamparada, que si se acerca a Dios, el Señor le va a hacer saber su presencia. Entonces, Dios hace una alianza con el ser humano que nunca te podrán, en el caso de este señor que experimentó pues por la muerte de sus papás y se sintió solo, abandonado, sin embargo se acercó a Dios.